Bueno, muy buenos días, señor presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, señora Procuradora General de la Suprema Corte de la Provincia, señor Ministro de Justicia y Seguridad, señor Defensor del Pueblo de la Provincia, funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, señoras, señores legisladores, colegas magistrados y funcionarios del Poder Judicial, señor presidente del Colegio de Abogados, queridas y queridos colegas abogados, señoras, señores, amigas y amigos todos, es para mí un inmenso placer volver a La Plata para conversar de este tema y sobre todo la presencia de ustedes que pone de manifiesto el interés que el tema despierta en este lugar. Quiero adelantar que esta investigación hubiese sido absolutamente imposible sin la colaboración de numerosas personas y en particular quiero comenzar destacando el agradecimiento a la señora Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, doctora María del Carmen Falvo, al secretario de Política Criminal, doctor Homero Alonso, a la secretaria de Estrategia Institucional, doctora Susana Elena de Ferrari, al fiscal general del Departamento Judicial de La Plata, doctor Héctor Bogliolo, al fiscal de Cámara adjunto, doctor Gustavo Lambruschini, a los secretarios, doctor Juan de Oliveira y doctora Erika Weber, al fiscal general del Departamento Judicial de San Martín, doctor Marcelo Lapargo, a la secretaria general doctora María Gabriela Baldari, al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, doctor Carlos Bonicato, al secretario de Derechos y Garantías, doctor Carlos Martiarena, y al área de Relaciones Institucionales a cargo de Carolina González y Patricio Alarcón. Muchísimas gracias a todos ellos. Queridas amigas y amigos, esto no es una mera cuestión estadística, no es una investigación puramente estadística, sino que entendemos que con esto pretendemos por lo menos dar un impulso a lo que se llama criminología de campo. En nuestra criminología, el saber criminológico argentino, después de alternativas ideológicas de las que no vale la pena detenerse en este momento, no hace el caso, pero que no dejan de ser importantes. Lo cierto es que nuestro saber criminológico es predominantemente un saber teórico. Carecemos en general de estudios importantes sobre criminología de campo, y ni siquiera diría muy importantes. Diría que carecemos de estudios elementales y exploratorios de criminología de campo. Esto hace que esto es una omisión por parte de los segmentos académicos, de quienes nos dedicamos a esto, y nos encontramos en consecuencia indefensos frente a lo que es una criminología mediática. Es decir, a la impresión o a la construcción de realidad que hacen los medios, a veces intencionalmente, a veces coyunturalmente y otras veces no tanto. Otras veces simplemente llevados por el afán simplemente de rating o de difusión o de divulgación. Es incuestionable que cada homicidio es una tragedia. En cada homicidio hay un absoluto que se pierde. En cada homicidio hay dolor, hay ausencia, pero resulta indispensable alejarse del drama individual, tomar la suficiente distancia para poder programar prevención, para poder programar la acción de política criminal que haga que esa ausencia, ese dolor, esa tragedia que no debió haber sucedido, no suceda. O por lo menos que se reduzca el número al mínimo posible. Cualquiera de nosotros no confiaría en un oncólogo que al ver una resonancia magnética o una radiografía se desmaye. Bueno, tampoco cuando encaramos un fenómeno de esto tenemos que
hacer el máximo esfuerzo para poner entre paréntesis lo que individualmente, en el caso particular, puede causarnos horror, resentimiento, reacción agresiva, respuesta violenta, etc. Es decir, todo eso que en el caso particular nos golpea emocionalmente es indispensable ponerlo entre paréntesis cuando tenemos que pensar cómo hacer para reducir el fenómeno. En este año hemos cerrado convenios con los Ministerios de Seguridad y Justicia de la Nación para reforzar nuestros equipos de trabajo para el año próximo. En el análisis que hemos hecho sobre el año 2011 hemos mejorado la metodología aplicada sobre los homicidios de la Ciudad de Buenos Aires, pero hemos tenido la suerte de extender la investigación a los departamentos judiciales de La Plata y de San Martín. Dado que ya en la Ciudad de Buenos Aires llevamos un análisis del 2010 y ahora del 2011, por primera vez pudimos hacer alguna muestra dinámica del fenómeno. Lo que todavía no podemos hacer en la Ciudad de Buenos Aires, lo haremos en la provincia de Buenos Aires, lo haremos el año próximo, porque es el primer acceso a datos que tenemos, el primer levantamiento de datos. En cuanto al Departamento Judicial de San Martín, en breve tendrán ustedes la publicación de los datos. Hoy tenemos disponibles en papel los datos del Departamento Judicial de La Plata. El Departamento Judicial de La Plata presenta características particulares, lo cual es interesante porque podemos comparar lo que sucede en dos departamentos judiciales diferentes. Este departamento judicial tiene un territorio muy amplio, abarca 14 partidos y abarca una considerable zona rural. El total de la población del departamento es de 1.160.000 habitantes, cerca de 1.200.000 habitantes, de los cuales 650.000 corresponden al partido de La Plata. El total de víctimas del año 2011 fue de 62, lo que nos arroja una tasa de 5,34 por 100.000. Mundialmente todas las tasas de homicidios se comparan por 100.000 habitantes. 5,34 por 100.000 es aproximadamente, si tomamos en cuenta el año 2011, un punto menos que la tasa de la Ciudad de Buenos Aires. El móvil, en los casos que hemos podido registrarlo, en un 48% tenemos discusión, riña, ajuste de cuentas, en un 15% violencia intrafamiliar y en un 10% robo. Esto nos revela que en un 61% de los casos hay una relación previa entre víctima y victimario. Es decir, no se trata de homicidios entre desconocidos en más del 60% de los casos. Hay una singularidad del departamento en general respecto de las investigaciones que hemos hecho hasta este momento, quizá por el predominio de zonas rurales. En un 45% de los casos el medio fue arma blanca y en un 40% de los casos arma de fuego. En esto invierte el instrumental homicida que nos arrojan en la Ciudad de Buenos Aires el partido de San Martín y hasta ahora todas las investigaciones o números a los que hemos podido acceder en el resto del país. En el partido de La Plata, es decir, en la zona urbana de concentración de 650.000 habitantes, se produjo el 64% de los hechos. Es decir, que la tasa ahí sube a 6,11 por 100.000. Para efectos comparativos, quisiera aclarar que realmente todas nuestras tasas de homicidios de la República Argentina es baja en relación a las tasas de América Latina. México oficialmente
oficialmente, con todo lo que se puede confiar en las informaciones oficiales mexicanas, está en una tasa de 22 por 100.000, es decir, casi 4 veces multiplica la tasa argentina. La tasa brasileña está en cerca de 20, aunque hay una tendencia a la baja, pero se mantiene sumamente alta. Nosotros en el país estamos en una tasa al que gira, sube un poquito, baja un poquito, pero siempre está alrededor de 6. En el Departamento Judicial de La Plata nos confirma un poco que, o es lo que nos podría dar el dato de que el predominio de arma blanca es por la influencia rural, porque en la zona urbana se invierte. Tenemos un 45% de arma de fuego y un 42% de arma blanca. El robo representa tan solo el 5% de los casos en zona urbana. Menores inimputables, es decir, menores de 16 años, que es lo que causa el gran escándalo sobre si se baja el límite de imputabilidad, etcétera, solo se registran 3 casos, lo cual nos confirma también el bajo índice de incidencia de menores de 16 años en general. En la ciudad de Buenos Aires, sobre un universo de 190 homicidios, hubo 2 casos de menores de 16 años. Cabe observar en la distribución de los homicidios que este departamento también presenta una particularidad. Dado que los barrios precarios en este departamento son más pequeños y se hallan más distribuidos en el territorio, también tenemos una mayor distribución de homicidios en el territorio. En general, lo que hemos verificado hasta ahora es una concentración criminógena en barrios precarios. Esto se presenta en la ciudad de Buenos Aires, esto se presenta en San Martín, esto se presenta en las otras ciudades del país, donde se han relevado datos. Hay una concentración de homicidios en barrios precarios, lo cual indica que el habitante de barrio precario tiene una particular conflictividad, pero que no extiende la victimización al resto de las ciudades. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración en barrios precarios nos da un resultado que es asombroso. Si excluimos los barrios precarios y las comunas que los contienen, que es la media luna sur de la ciudad, y tomamos el índice de homicidios del resto de la ciudad, si dividimos la ciudad en 2, zona sur de barrios precarios, el resto de la ciudad, esta segunda parte de la ciudad, del resto de la ciudad de Buenos Aires, tiene un índice de homicidio de menos del 3 por 100.000. Este índice de homicidio de 3 por 100.000 son los índices de homicidios de Europa y de Canadá, que son los más bajos del mundo. La característica de tenerlos más distribuidos, como les decía, en el Departamento Judicial de La Plata, provoca una mayor distribución de homicidios. Esta territorialización de los homicidios en barrios precarios se observa, les decía, en todo el país, por lo menos hasta donde hemos tenido datos. Hay alguna excepción a esto, alguna excepción que tiene sus razones. La excepción es, hasta lo que vimos el año pasado, sobre datos del 2010, la ciudad de Santa Fe. Cuando la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe relevó los datos de homicidio, lo que nos sorprendió totalmente era que el índice de homicidios era mayor en la ciudad de Santa Fe que en Rosario, cuando cabe pensar que una concentración urbana como Rosario potencia la conflictividad. Algún criminólogo, Máximo Soso, el criminólogo de Santa Fe, me explicó el fenómeno de esta manera, que parece ser la explicación más plausible. El drama de las inundaciones en la ciudad de Santa Fe arrasó con los barrios precarios, lo cual provocó una distribución de los habitantes de barrios precarios por el resto de la ciudad, es decir, rompió con la limitación geográfica y expandió la victimización al resto de la ciudad. Es un fenómeno a tener en cuenta por lo original del fenómeno. Lo que observamos en
en el Departamento Judicial de La Plata es una concentración que hace subir el homicidio a 11 por 100.000 en Presidente Perón. Pero cuidado, es una proyección que estamos haciendo porque Presidente Perón no tiene 100.000 habitantes, tiene 89.000 habitantes. De modo que al llevarlo por 100.000 lo estamos proyectando. Y por otra parte, habría que ver si hay algún factor. Limita con el Departamento Judicial de Lomas, que no hemos investigado. Recién el año que viene sabremos si tiene o no incidencia lo que pasa en otras localidades aledañas. Pero además quisiera hacer una advertencia. Afortunadamente, como les decía que tenemos índices bajos, estamos manejando cifras de homicidios que son universos bastante reducidos. 2 o 3 hechos puntuales nos pueden hacer cambiar un índice, de modo que tengamos cuidado. No estamos manejando tasa de homicidio alta, número de homicidios altos, donde 2 o 3 hechos no tienen significación. El Departamento Judicial de San Martín abarca los partidos de San Martín, 3 de febrero, José de Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, con una totalidad de 1.600.000 habitantes. El número de víctimas del 2011 en este departamento judicial fue de 121. Es decir, la tasa nos da un 7,47 por 100.000, es decir, un punto más que la ciudad de Buenos Aires. El número de menores inimputables es un poco mayor, 5 casos, es decir, un 4% aproximadamente. Móvil en todo el departamento judicial, tomemos San Martín, que es donde es el partido donde se concentra el mayor número. El móvil en 37%, 40% de los casos tenemos discusión, riña, etc. 22% de los casos tenemos robo, 10% de los casos violencia familiar. Relación víctima-victimario sigue predominando en más del 50% de los casos. Tipo de arma, aquí lo vemos lo que se invertía en el Departamento Judicial de La Plata, en el 74% de los casos, arma de fuego. Los hechos por partido, les decía que se concentra el máximo en el Departamento de San Martín, un 35% de los hechos, 3 de febrero 16% de los hechos, José de Paz 22% de los hechos, Malvinas Argentinas 16% y San Miguel 11%. Vamos a ver, tomando el partido de mayor índice, que es San Martín, no vamos a analizar todos, en el documento que tendrán escrito en papel dentro de poco estará analizado partido por partido, pero tomando San Martín, que es el de mayor índice, el de 35% de los casos, las víctimas fueron 40 en el curso del 2011. Pero 30 de esas, es decir, el 75% de los casos fueron en barrios de emergencia. 10 fueron en el resto. La incidencia de robo es menor que en la totalidad del partido, 16%. Y más del 50% conflicto, riña, etcétera, entre conocidos. El partido de José de Paz tiene características análogas. Es decir, esto nos confirma de nuevo que los homicidios se concentran en barrios precarios con delimitación geográfica. Quiero aclarar que las cifras que manejamos pueden diferir de las que proporcionen otros organismos del Estado. Esto no debe atribuirse a ninguna manipulación, sino que simplemente los datos que manejamos son más exactos. Hay limitaciones de tipo institucional. La policía no registra, por razones operativas, las muertes que se producen semanas después del hecho. Es decir, sigue registrando como tentativa lo que en definitiva son homicidios consumados, porque se desentiende de la causa en un tiempo relativamente corto. Por ende, los números que puede proporcionar el ente policial son por lo general inferiores a los que proporcionamos nosotros. Curiosamente, lo que hemos observado, por lo menos en el ámbito de la justicia nacional y federal,
es que la estadística judicial reconoce más muertos de lo que existen, más homicidios de lo que existen. Esto se debe a que la estadística no se lleva con suficiente cuidado y quien vuelca los datos estadísticos consigna artículo 79, artículo 80 y se olvida de consignar artículo 42, que es el de tentativa. En consecuencia, cuando se hace la estadística aparecen 100 homicidios que no tienen muerto. Pero bueno, por eso advierto que esto no son manipulaciones, sino que son limitaciones operativas en cuanto al registro de cifras, nada más. Lo cierto, y como conclusión de todo esto, insisto en que los homicidios se concentran en zonas de emergencia, aunque esto no se proyecta como en la construcción de la realidad de la criminología mediática. Da la impresión de que hay muertos de primera categoría y muertos de segunda categoría, homicidios de primera clase y homicidios de segunda clase. Los que se proyectan por regla general son los homicidios de primera clase. Un elemental principio de igualdad derivado de la Constitución nos obliga a tratar los dos con el mismo cuidado y a centrar nuestra atención donde se produce el mayor número. Esto de la concentración urbana en zona de emergencia debemos tomarlo con el suficiente cuidado frente a los ejemplos que nos está dando las grandes concentraciones urbanas de América Latina. Hay dos concentraciones problemáticas en América Latina cuya dimensión urbana ha cobrado una magnitud que prácticamente, desde mi punto de vista, lo convierte en un terrible laboratorio altísimamente conflictivo y altísimamente problemático, que son México y San Pablo. Cuando se produce un fenómeno de exclusión social, y este fenómeno de exclusión social no se controla a tiempo, y va generando precariedad habitacional, precariedad urbana, ausencia del Estado, etc. El resultado es que las poblaciones no se suicidan, sino que generan sus propias instituciones y sus propios mecanismos de supervivencia. Estos mecanismos de supervivencia tienen también un fondo económico que se maneja según reglas de mercado y según reglas de organización empresarial, y por consiguiente se generan economías violentas de subsistencia, en las cuales van entrando todos los servicios ilícitos, tóxicos, armas, personas, etc. Estas economías violentas de subsistencia se fortalecen, siguiendo las reglas del mercado, se perfeccionan, se organizan, y llega un momento dado en que el control se hace sumamente difícil. Llega un momento dado en que su potencial de defensa o de agresión es enorme. Es muy difícil volver a controlar y volver a urbanizar en esas condiciones. Nosotros no tenemos una concentración urbana con semejantes problemas. Nuestra precariedad habitacional y nuestros barrios precarios abarcan una población relativamente reducida. Aún estamos en condiciones de revertir este fenómeno si ponemos todo el empeño en la reversión del fenómeno. Y estos números nos están indicando clarísimamente que la zona criminógena radica fundamentalmente allí. Y por consiguiente, si hablamos de prevención primaria, es decir, de la prevención que va al conflicto mismo, a la raíz del conflicto que genera el resultado letal, el principal instrumento de prevención primaria que surge de esto es la urbanización. Es decir, llevar pavimento, llevar luz, llevar servicios sanitarios, llevar servicios educacionales, llevar policía, es decir, presencia del Estado y de las instituciones en el ámbito de urbanización precaria. Por otra parte, nos resulta claro que
la prevención secundaria, es decir, el mejoramiento del servicio de seguridad es eficaz. En la ciudad de Buenos Aires, el 2011 muestra esto claramente. Si bien hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires un descenso del 40% aproximadamente de homicidios en ocasión de robo, en el primer semestre del 2011 hay un ascenso de homicidios en barrios de emergencia. Este ascenso, esta curva ascendente se quiebra verticalmente a partir en el segundo semestre, es decir, a partir del 4 de julio del 2011, que se establece el Cinturón Sur con el desembarco de 2.500 efectivos de Gendarmería y Prefectura en las comunas criminógenas, y esto hace que de ahí hacia fin de año se produzca un descenso muy marcado, descenso que se atenúa un poco hacia fin de año, porque hacia fin de año hay una alta incidencia del alcohol en la conflictividad. Tendencia que también vimos en el 2010, donde en el mes de diciembre se duplicaba directamente el número de homicidios, lo cual por otra parte nos confirma también que el tóxico criminógeno por excelencia en nuestro país sigue siendo y es el alcohol. Esto no solo es la impresión que tenemos por las causas que nos pasan por la mano, sino que las cifras van indicando eso. Este año, con este trabajo extendido a los departamentos judiciales de San Martín y de La Plata, hemos abarcado el fenómeno en un universo poblacional de cerca de 6 millones de habitantes, con lo cual la investigación empieza a ser significativa en términos nacionales. Y nos está mostrando las tendencias y las concentraciones que son sensibles. En el próximo año pensamos abarcar en un esfuerzo conjunto con la colaboración de la Procuración de la Suprema Corte de la provincia, todo el Gran Buenos Aires. Eso por un lado. Pero por otro lado, ahora que tenemos detectadas las zonas criminógenas, hay un segundo capítulo de investigación que tiene que marchar ya no a lo cuantitativo, que lo tenemos individualizado, sino hacia lo cualitativo. En ese sentido, hemos firmado acuerdos con las Universidades Nacionales de San Martín, de Lanús, de La Matanza, de Lomas de Zamora y de Florencio Varela, la Arturo Jaureche. Todas estas universidades tienen carreras de ciencias sociales. Ha llegado el momento de, detectadas las zonas conflictivas, emplear otro tipo de metodología de investigación sociológica, fundamentalmente la metodología de entrevistas, de encuestas, etcétera, para determinar cuáles son las características de cada conflictividad. La hipótesis que manejamos es que, en buena medida, esa conflictividad obedece justamente al incipiente funcionamiento de estas economías violentas de supervivencia, pero es solo una hipótesis. Esto tendrá que ser confirmado a través de investigaciones cualitativas y ver cómo en cada lugar operan este tipo de factores o interviene este tipo de factores en la conflictividad. Por supuesto, ninguna investigación es ingenua, todas las investigaciones tienen un objetivo. Insisto, cada vida es un absoluto, pero el objetivo que tenemos es hacer política preventiva. No se trata solo de punir, porque, como decía y lo repetía la procuradora, cuando llegamos nosotros la vida ya se ha perdido y normalmente intervenimos y hacemos que se pierda otra. De modo que lo principal, el objetivo fundamental es que esto no ocurra. El objetivo es la prevención. Quería destacarles que en todo esto
debo manifestar el agradecimiento a quienes básicamente trabajaron, que fueron Rodrigo Codino, Mariana Caraballo, Gabriela Guzis, Matías Bailone y el equipo más reducido de investigación propiamente dicho, María Silvia Galíndez, Víctor Hugo Acardi, Francisco Sánchez de Loria, Antonella Calcaño Ortiz, Claudia Martí, Janina Tamburelli, Nicolás Meroño. El año que viene los explotaremos más todavía. Me permito tener un sueño, es decir, la libertad de soñar es lo único que ni siquiera las dictaduras nos pueden sacar, ¿no? Y el sueño que tengo es que esto se haga hábito. Todos los países más o menos organizados realizan investigaciones de este tipo y más profundas, por supuesto. Lo que estamos haciendo es casi, en este nivel, es casi una grosería sociológica, no es otra cosa. Pero ni siquiera esta grosería sociológica se había hecho. No estamos aplicando ninguna metodología tremendamente refinada, estamos trabajando con un equipo reducido, estamos haciendo una investigación barata casi de entrecasa, y sin embargo, bueno, ni siquiera esto se había hecho. Si no cuidamos la vida, nuestra sociedad queda realmente en una situación de deuda tremenda. Espero que esto comience un debate o transfiera el debate de la llamada seguridad, entre comillas, lo pase a otro marco, que ya se empiecen a discutir cifras, se empiecen a discutir tendencias, se empiecen a discutir explicaciones, se empiecen a discutir medidas preventivas fundadas científicamente, o por lo menos con datos recogidos de la realidad, es decir, encauzar el debate en términos que sean más racionales por un lado. Pero por otro lado espero que, o lo que sueño, es que un día este tipo de investigaciones cruce más datos. En definitiva, bueno, el derecho trata de organizar una sociedad democrática, una sociedad que le permita a cada uno ser lo que elija ser, realizarse, por así decir, conforme a su elección individual, y por ende ir siendo, ¿no? Perdona si soy demasiado existencialista en esto, ¿no? Ir siendo hasta que dejamos de ser, porque la muerte nos para, pero tratando de que esa sociedad, antes que nada, le permita a ese ser siendo que siga siendo al máximo que pueda, ¿no? Y por ende, espero que algún día esto se vaya convirtiendo en un conocimiento, en un saber de la vida, que podamos cruzar esto con otros datos, ¿no? Con datos de tránsito, con datos de suicidio, con datos de muertes por omisiones sanitarias que podían haberse cumplimentado en forma oportuna. Es decir, que por fin encaremos un poco un saber para la vida aprendiendo de la muerte. Bueno, muchísimas gracias.